Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, sábado 28 de marzo. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, saludémosla como el ángel Gabriel la saludó. Digámosle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 21 al 28. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas de todas partes, los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra. En los montes de Israel habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones ni dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obras mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la que habitaron los padres de ustedes, y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos está mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 31 respondemos: el Señor cuidará de su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor de su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Porque el Señor remidió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices y jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará de su pueblo como un pastor a su rebaño. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de María y Marta, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios.
si lo dejamos seguir, así todos van a creer en Él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestras vidas de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Hermanos, sean bienvenidos a la meditación de las lecturas del día de hoy. Hoy ya estamos el día de mañana conmemorando ya Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesucristo nuestro Señor a Jerusalén, montado en un burrito, dice la Escritura. Qué alegría nos da, porque de verdad nosotros ya empezamos a vivir ese tiempo hermoso, ese tiempo de conversión, ese tiempo que nos da el Señor para que nosotros podamos perdonar. Porque cuando nosotros perdonamos es cuando Dios nos perdona a nosotros. Estamos en tiempo de dejar nuestro pecado también y poder hacer las cosas como Él las quiere. En la primera lectura, nosotros vemos y tenemos cosas bien importantes, porque cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nosotros lo tenemos que comprender como una promesa de Dios, una promesa que el Señor nos regala. Pero cuando nos introducimos al Nuevo Testamento, es una alianza, un cumplimiento de la ley. Jesús dijo: yo no vengo a suprimir la ley, yo le vengo a dar plenitud. Entonces, en el Antiguo Testamento es la prefiguración de lo que ya iba a suceder en el Nuevo Testamento. Y Jesucristo, nuestro Señor, es el que le viene a dar vida, le viene a dar cumplimiento a todas las cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento. Aquí hay cosas, alianzas y promesas de Dios importantes para todo su pueblo. La primera dice: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas de todas partes,
los congregaré para llevarlos a su tierra. La primera promesa que el Señor hace a su pueblo es reunirlos otra vez a todos, reunir a su pueblo. Dice, ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Otra promesa. Yo los salvaré de sus iniquidades, dice, que cometieron y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto es bellísimo lo que el Señor nos dice acá. La promesa de Dios para nosotros. Otra promesa. Jacob, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la que habitaron los padres de ustedes. Otra promesa, que todo el pueblo habitará la tierra que Dios le dio a Jacob. Esto es impresionante lo que el Señor nos dice. Pero cuando nosotros no le ponemos atención, pues las cosas pasan y no las vamos a entender nunca. Veamos. Dice, voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Otra alianza que el Señor hace con su pueblo. Esta lectura es hermosa porque nos da todas las alianzas que Dios hace con su pueblo, todas las alianzas que nosotros vamos a recibir por medio de Jesucristo nuestro Señor. El Santo Evangelio es un evangelio muy hermoso. Es un evangelio en donde nosotros vamos a ver, vamos a escuchar lo que a Jesús le sucedió. Dice, en aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver a Jesús que había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que habían dicho. Estos son los dos grupos que regularmente hemos estado viendo. Los que creen en Jesús y los que no creen. Pero precisamente el día de hoy se nos marca y veremos que la resurrección de Lázaro, el milagro de Jesús, esto es el vaso que rebalsó para los judíos. Es el vaso que ellos ya no tenían que hacer, sino solamente buscar el momento para poder matar a Jesús. Pues realmente este milagro, la resurrección de Lázaro, le costó la vida a Jesús. Porque los judíos ya no querían que Jesús siguiera actuando. ¿Por qué? Por envidia. Fíjense, la lectura nos ha venido diciendo lo que hacía Jesús, pues todo era bueno. Sanaba a los enfermos, perdonaba pecados, daba vida a los muertos, a los leprosos los sanaba, a aquellos que estaban con su camilla a la orilla del camino o en el templo, los sanaba. Todo lo que Jesús hacía era bueno. Pero ¿por qué querían matar a Jesús? Claro,
Esto era muy bueno, pero muy bueno lo que hacía Jesús. Pero estos hombres, por la envidia que le tenían a Jesús, empezaron a hablar entre ellos, ver de qué manera, pues mataban y arrestaban a Jesús. Parece ser que todas las cosas buenas sean malas, y eso es lo que hacían los judíos. Hacían parecer que las cosas que ellos hacían eran buenas, pero al final las cosas eran malas. Esto sucede en muchos lugares. El que cuando alguien ve que está arriba por arriba de la persona, pues empieza a murmurar, empieza a decirle a sus amigos, a sus familiares, a este hay que cortarle las alas porque si no, va a volar muy alto. En los grupos de la iglesia, de igual manera, entre los grupos, aquí en la iglesia, no, esto tendrá que ser en Marte o en la Luna, porque aquí no se dan esas cosas. Pero se está hablando porque Jesús nos está mencionando que Él viene a sufrir por nosotros. Los grupos de la iglesia se pelean por querer ser los primeros, por querer ser los mejorcitos, para que la gente los alabe, la gente les diga, mire, qué buenos son ustedes. Pero eso no es bueno, eso no viene de Dios. Cuando les dicen, hay que cortarle las alas, no hay que dejar que siga predicando, no hay que dejar que siga haciendo la obra buena. ¿Por qué? Porque ya nos está incomodando, ya estamos viendo de que eso lo queremos hacer nosotros, decían los fariseos. Entonces, cuando nosotros querramos ser los primeros, ya sabemos cuál es la respuesta de Jesús. Si ustedes quieren ser los primeros, que sean los servidores de todos. Punto. No dejemos de que ese pecado de la envidia nos atrape a nosotros, porque puede ser que en el trabajo suceda eso. Estamos trabajando y si llega alguien y pues le dan cargos más importantes que a nosotros, pues ya viene la envidia de ponerlo, levantarle falsos, de poder hacer cosas en contra de él. La cosa es sacarlo, pero esto es abominable. Esto no viene de Dios porque es envidia la que se le tiene. Así como actuaban los maestros de la ley, exactamente así es, porque ellos sí habían visto la obra de Dios, la obra que Jesús hacía, que Él dice, no es mi obra, sino es obra del Padre. Pero ellos veían las obras que hacía, y pues eso fue lo que vieron muchos de ellos cuando les fueron a decir a los que gobernaban en ese entonces, que habían estado presentes en la resurrección de Lázaro. Qué difícil era para estos hombres el aceptar que Jesús era superior a ellos. Qué difícil era ver a Jesús con su humildad hacer las cosas que ellos no pudieron hacer nunca. Qué difícil era para los judíos, para los maestros de la ley, ver a un hombre levantar
del sepulcro a alguien. Y por eso precisamente era que buscaban el momento para poder matar a Jesús. Pues la verdad es que, como les decía, en la iglesia está pasando esto. Mucha gente quiere ser primero, pero no han entendido que el primero tiene que ser el servidor de todos. Eso es 100% seguro que eso es lo que pasa. La lectura nos sigue encaminando y nos dicen: entonces los sumos sacerdotes y fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir, así todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Qué complicado eso para los hombres estos. Su envidia era tanta que ya no querían ver a Jesús, ya no querían saber nada de él. Pero vino uno de los del Sanedrín. Uno preguntó: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir, todos van a creer en él. Una cosa es creer, porque todos creemos, y hasta el demonio cree en Jesús. Pero otra cosa es creerle. Porque cuando yo le creo verdaderamente a Jesús, yo acepto su palabra, acepto vivir lo que Él me dice, le creo. Ellos aducían de que iban a venir los romanos y destruirán el templo y nuestra nación. Pero aquí estaba hablando de que todos como nación iban a ser reunidos, como dice la primera lectura. Iban a ser reunidos y redimidos por el mismo Jesucristo. Pero dice que había uno que se llamaba Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Les dijo: ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. De verdad, Dios hace de las cosas malas cosas buenas. Dios escribe en renglones torcidos. O sea, Dios es perfecto en sus designios, es perfecto en todo lo que Él hace. Y miren de qué manera utiliza a Caifás como hombre malo para poder profetizar. Pues Caifás no era profeta. Caifás era el sumo de ese tiempo. Pero miren qué tanta es la envidia. Porque dice: conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esta es una de las profecías que el Espíritu Santo utiliza a este hombre malo para poder dar a conocer su palabra. Dice: Jesús iba a morir por la nación. Pero vean estas palabras: conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto es importante porque cuando este hombre predica
y no siendo profeta, dice, conviene que un solo hombre muera por el pueblo. No hay nadie que dé su vida, dice, por amor a los hermanos. Solamente Jesucristo fue el único que entregó su vida por todos nosotros. Jesús dice que desde este día, cuando realizó esta confrontación con los judíos, este momento donde él iba ya a morir, ya iba camino a que lo sentenciaran y que lo agarraran en el huerto de los olivos. Dice, y no solo morir por la nación, solo por la nación, sino también para congregar a la unidad de los hijos de Dios. Otra promesa que aquí en el Nuevo Testamento nos hace Jesucristo, el que nosotros podamos ser rescatados por Jesús. Y aquí nos vuelve a decir lo que en la primera lectura nos dice, la promesa. Sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día, dice, tomaron la decisión de matarlo. Miren qué envidia era la que le tenían a Jesús. Yo espero que en nuestro corazón no sucedan esas cosas, que no haya envidia, que no haya rencor, que no haya nada que nos aleje de Dios. Porque Él es claro en su palabra al decirnos el día de hoy. Pero miren, ¿por qué Caifás le dijo con una intención depravada? Sin embargo, la acción del Espíritu Santo se valió. La gracia del Espíritu Santo, dice, se valió para poder hacer que este hombre hablara maravillas de Dios. Y fue uno de los... este Caifás fue una de las personas, de los gobernantes del sacerdocio en ese tiempo, que dijo esta profecía como decimos, este hombre dijo con su boca lo que verdaderamente no sabía, porque él nunca supo que él estaba profetizando ya lo que venía a ser la obra de Dios, el resucitar a todos los muertos. Entonces Caifás dijo estas palabras con una intención depravada, una mala intención. Sin embargo, la gracia del Espíritu Santo se valió para que dijera estas promesas. Como les decía, una cosa es creer y la otra cosa es creerle a Jesús. Miren, el propósito de Dios y como testimonio de Él es en la verdadera unidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos no están peleándose, ellos no se están agarrando de los chongos, agarrándose del pelo o dándose de golpes, no. Ellos son verdadera unidad. Y por eso es de que quieren matar a Jesús, porque Él dice la verdad. Él mismo es el camino, la verdad y la vida.
En la palabra de Dios, cuando nosotros nos introducimos y profundizamos a lo que nosotros vivimos en estos días, pues nosotros vemos que la envidia no es nada buena. La envidia no viene de Dios. La envidia viene del maligno. Y que esta santa palabra nos dé la idea, nos dé la pauta de cómo ser mejores personas, de cómo ser esas personas que aman al Señor. Pero ya el Señor nos abrió el camino para que nosotros podamos circular con ellos. Tenemos que circular por ese camino porque de lo contrario vamos a estar perdidos. Entonces, recordemos que el Antiguo Testamento es la promesa de Dios. Esas promesas que hizo desde Noé, pasando por Jacob, Abraham, Isaac, son promesas que el Señor hizo y que le vinieron a dar cumplimiento cuando Jesucristo nuestro Señor estuvo aquí en esta tierra. Veamos cómo es la manera de que el Espíritu Santo utiliza lo malo para hacer lo bueno. Caifás no sabía qué era lo que estaba diciendo, pero al final fue una profecía importante para el tiempo de Jesús y nuestros tiempos, estas generaciones. Termina el Evangelio diciendo que Jesús se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y ahí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir a la fiesta? Todos esperaban que Jesús estuviera allí, porque ellos ya sabían que era un verdadero judío, tenía que celebrar las fiestas. Que la palabra de Dios el día de hoy nos deje como muestra, como lección de que pues no podemos nosotros amar a Dios, a dos siervos, a dos patrones, porque amaremos a uno y odiaremos a otro. No podemos servir al mundo y servir a Dios, porque el que sirve a Dios se hace enemigo del mundo y quien sirve al mundo se hace enemigo de Dios. Nosotros tenemos la solución en nuestras manos, nosotros tenemos la decisión, porque Dios nos ha dado esa libertad de decidir, y este día que el Señor nos dé la oportunidad de poder convertir nuestra vida, de poder hacer la vida y poder trabajar por el Evangelio del Señor. Queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Santo Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.